El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Se usa un manómetro para medir la presión en un tanque. El fluido que se utiliza tiene una gravedad específica de 0,85. Recordar que la gravedad específica es igual a una densidad relativa. Y la elevación de la columna en el manómetro es de 55 centímetros, como se muestra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del tanque. Entonces, primero anotemos nuestra presión atmosférica. ¿Listo? En este caso, lo que voy a tener es que voy a tener aquí en el tubo una presión atmosférica igual a 96 kilopascales. ¿Listo? Esto pues ignorar todo, ¿sí? Es decir, voy a tener una presión atmosférica de 96 kilopascales, como lo tengo aquí, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es que en esta clase de ejercicios de los manómetros debemos colocar puntos de análisis, ¿listo? Para recordar que los puntos de análisis en el mismo nivel de referencia van a tener la misma presión hidrostática, siempre y cuando tengamos el mismo fluido. ¿Listo? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es analizar puntos de estudio. ¿En dónde se colocan estos puntos de estudio? Estos puntos de estudio se colocan principalmente en los cambios de los fluidos. Por ejemplo, en este punto de aquí. Ese sería nuestro punto número 1. Y a continuación, nosotros lo que vamos a saber es que justamente en el mismo nivel voy a tener la misma presión. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, ¿sí? Es que aquí voy a pintarle de rojo justamente. Es decir, la presión de este punto 1 va a ser la misma en este punto de acá, ¿sí? Y nuestro segundo punto de análisis va a ser el siguiente, justamente nuestra presión atmosférica. ¿Sí? Para poder encontrar la presión justamente en el tanque que nos pide, vamos a tener que aplicar la ecuación de la hidrostática. Nuestra ecuación de la hidrostática dice lo siguiente. Ingresemos. Busquemos la ecuación de la hidrostática, que ya la tenemos ingresada, y nos dice que la presión en un punto es igual a la presión en un segundo punto más el peso específico por la altura. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Es que la presión en el punto 1, ¿sí?, va a ser igual a la presión que está por encima de mi fluido más el peso específico por la altura, en este caso, que la hemos llamado 1, es decir, los 55 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que vamos a tener que ingresar la presión atmosférica más el peso específico del fluido, ¿sí? En este caso nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos la gravedad específica de nuestro fluido. Entonces, en base a la relación del peso específico del fluido sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados, vamos a obtener el peso específico del fluido. Para esto, vamos a ingresar nuestra ecuación, ¿sí?, que nos dice lo siguiente. Busquemos la relación de la gravedad específica, ¿sí?, y la tenemos aquí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la densidad relativa o gravedad específica es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. O nosotros lo que vamos a hacer es dejarle en función solamente de nuestro peso específico, ¿sí? Entonces nuestra ecuación nos va a quedar de la siguiente manera.
Entonces hagamos nuestros respectivos cálculos. Empecemos. Y lo que vamos a tener a continuación es lo siguiente. 0,85, esto va a ser igual a mi peso específico del fluido de estudio sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Pero recuerden que ese valor es de 9.810. En este caso, newton sobre metro cubo. Newton sobre metro cubo. Entonces, lo único que nos queda por hacer es pasarle estos 55 centímetros a metros, ¿verdad? Entonces lo vamos a realizar. Pongámosle por aquí. Coloquemos que H1 es igual a 55 centímetros. Pero esto, pasémosle a metros. ¿Sí? Usted sabe que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces vamos a tener que la altura 1 ha sido igual a 0,55 metros. ¿Sí? Llevémosle un poco más para acá. Y comencemos a reemplazar nuestros resultados. La presión en el punto 1 ha sido igual a nuestra presión atmosférica, que lo podemos dejar en pascal, es decir, 96 kilos, que sería 1, 2, 3. Pascal, que sería igual a newton sobre metro cuadrado, más el peso específico, que sería 9.810 por 0,85, que es igual a 8.338,5. Pongámosle en paréntesis para eso. Newton sobre metro cubo. Y esto dice que está multiplicado por 0,55 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro segundo término? En nuestro segundo término vamos a tener newton sobre metro cuadrado. Entonces, nuestra presión en el punto número 1 realizando nuestros respectivos cálculos va a ser igual a 100,586 kilopascales. Estamos. ¿Qué es lo que pasa con esta presión? Esta presión nosotros tendríamos que es una presión absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos tomando en cuenta nuestra presión atmosférica. ¿Qué es lo que pasa si nos pediría la presión manométrica en este punto? Pues lo único que debemos recordar es que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos
la presión atmosférica. ¿Verdad? ¿De dónde sale esta ecuación? Recuerden que la presión absoluta no es nada más que la presión manométrica más la presión atmosférica. Agreguemos al diccionario y agreguemos también al diccionario. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos encontrar la presión manométrica, en este caso de este ejercicio, deberíamos realizar la diferencia de 100,586 kilopascales menos los 96 kilopascales. ¿Sí? Hagamos la diferencia a continuación. Entonces, la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta, que es de 100,586 kilopascales, menos los 96 kilopascales, que es nuestra presión atmosférica. ¿Sí? Obteniendo una presión manométrica igual a una presión manométrica igual a 4,586 kilopascales. Entonces ahí tendríamos nuestros resultados. Como conclusión final, pues se ha obtenido, mejor dicho, la presión absoluta en el punto número 1, y si quisiéramos encontrar nuestra presión manométrica, deberíamos restarle la presión atmosférica. Esa sería la presión que estaría marcando, pues en este caso, este tanque. Muchísimas gracias.